Mi nombre es Martín Daniel Rosales Lizárraga y junto con mi compañero les vamos a hablar sobre el aparato genital femenino. Me llamo Ezequiel Octavio Loza Cabrera y hablaremos de lo que es el sistema genital femenino. Como introducción, el aparato genital femenino está integrado por los órganos genitales femeninos internos y externos. Dentro de los internos tendremos lo que son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Y para los órganos genitales externos serían la vulva y sus órganos asociados, que son el monte de Venus, el clítoris, los labios mayores, los labios menores y el vestíbulo. Hablaremos primero del ovario dentro de los genitales internos, el cual es la glándula sexual femenina que por su secreción interna o endocrina asegura los caracteres sexuales femeninos y por su secreción externa elabora ovocitos primarios y secundarios, gametos femeninos. Existen dos, que vienen siendo el derecho y el izquierdo. Están situados en la pelvis menor, por debajo del estrecho superior, adelante y laterales al recto, por detrás del ligamento ancho, más precisamente 15 o 20 milímetros por delante de la articulación sacroiliaca y 1 o 2 centímetros por encima del músculo piriforme. Dentro de su descripción tendremos que son órganos que tienen una forma ovoide y algo aplastada, con una longitud de 2.5 a 4.5 centímetros. Tienen un color blanco rosado con levantamientos por el desarrollo de folículos ováricos. Presentan una cara lateral y una medial, un borde libre posterior y delgado y un borde mesovárico anterior. También dos extremidades que son la superior o tuvárica y la uterina o inferior. Cuenta con 4 medios de fijación, los cuales son el ligamento suspensorio del ovario, el cual es un medio de fijación más eficaz, formado por un meso que contiene fibras conectivo-musculares, los vasos ováricos principales y una envoltura peritoneal. Está fijado a la fosa ilíaca por arriba y atrás, llega a la extremidad tuvárica del ovario y al mismo tiempo se fija en el infundíbulo de la trompa y en el peritoneo del ligamento ancho. El mesosalpinx, que es desde el borde mesovárico al infundíbulo de la trompa uterina, el cual es de coaptación, no de fijación. Ahí, para aclarar eso. El ligamento propio del ovario o útero ovárico, el cual es un cordón redondeado que une el borde anterior del ovario con el ángulo del útero, atrás y encima de la trompa, tapizado por la hoja posterior peritoneal del ligamento ancho y se relaciona con la rama ovárica de la arteria uterina. Y tendremos finalmente el mesovario, el cual es formado por la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho. El peritoneo se detiene alrededor del hilio del ovario, donde se interrumpe, poniéndose en contacto con el epitelio ovárico. Es gracias a esto que decimos que el ovario es un órgano intraperitoneal. Y también dentro de lo que es su descripción tendremos la fosita ovárica o de Cross, el cual es un espacio comprendido entre la bifurcación de la arteria ilíaca común en la pared lateral de la excavación pélvica. También la fosita de Claudius, el cual es un espacio triangular donde se ubica el ovario luego del embarazo, situado entre el borde lateral del sacro por atrás, los vasos uterinos y el uréter por adelante. Dentro de su irrigación tendremos la irrigación arterial, la irrigación venosa, la cual la arterial está dada por dos arterias principales, que es la arteria ovárica, que es la principal, procede de la aorta abdominal, su nacimiento se produce justo por debajo de las arterias renales, transcurre junto con el ligamento infundíbulo pélvico y la arteria uterovárica, que en menor proporción recibe un aporte arterial de la misma uterovárica, pero por ser una rama que proporciona la arteria uterina. Y dentro de lo que es la irrigación venosa tendremos el colector uterovárico, el cual es drenado por la vena uterina y luego por la vena ilíaca interna. Tendremos también el plexo pampiniforme, el cual está formado por vénulas muy pequeñas que en forma de red van siguiendo el trayecto de la arteria ovárica.
En el lado derecho va a drenar en la vena cava inferior y hacia la izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. También tendremos la presencia de nodos lumboaórticos. La mayoría de la linfa se recoge y va a ser drenada hacia los nodos lumboaórticos. Dentro de lo que es la inervación de los ovarios, encontraremos el plexo ovárico, los cuales son nervios vasomotores y sensitivos que siguen el trayecto de las arterias. Posterior, hablaré ahora de las trompas uterinas. Tendremos que son un conducto muscular bilateral tapizado por mucosa que conduce el ovocito hacia la cavidad uterina. Para describirlo diremos que mide de 10 a 12 centímetros de largo, tiene forma de cilindro hueco con un extremo dilatado y su dirección general es de lateral a medial. Describe primero una curva que rodea el ovario y luego sigue transversal y recto hacia el cuerno del útero, en el cual atraviesa la pared. Presentará también 4 porciones: el infundíbulo, la ampolla o cuerpo, el istmo y la porción uterina o intramural. Dentro de lo que es el infundíbulo es el extremo lateral con forma de embudo, donde la fimbria más larga y desarrollada llega a unirse con el ovario y se denomina fimbria ovárica. Esta porción de la trompa está abierta a la cavidad peritoneal. La ampolla o cuerpo se encuentra entre el infundíbulo y el istmo. Corresponde a los 2/3 laterales de la trompa. Es la porción más larga de la misma y es donde suele ocurrir la fecundación. El istmo corresponde a 1/3 medial. Es una parte rectilínea y menos móvil de la trompa. Finalmente, la porción uterina o intramural es intraparietal, alojada en el espesor de la pared del útero a nivel del cuerno. Luego de atravesar el útero, se abre en el orificio uterino de la trompa, con 1 milímetro de diámetro aproximadamente. La estructura de las trompas uterinas es tubular, mucosa en el endosalpinx, muscular en el miosalpinx y cuenta también con revestimiento peritoneal. Dentro de sus medios de fijación tendremos que son los mismos que el ovario, donde encontramos el ligamento infunfibulopélvico o suspensorio del ovario, el cual es el principal, y fija el ovario a la pelvis. Va desde la fosa ilíaca al polo superior del ovario, recorren en él los principales vasos del ovario. El ligamento uterovárico, que lo solidariza al polo superior a uno de los ángulos del cuerno. El ligamento tubo ovárico, que lo hace más solidario, especialmente con las fimbrias. Esto claro, hablando desde el ovario. Ya de lo que es el mesovario, es formado por la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho, el cual se une a lo largo del útero, y el ligamento ancho del útero, que una de sus subdivisiones es el mesosalpinx, que asegura un contacto íntimo entre la trompa uterina y el ovario. Y finalmente, para terminar de revisar las trompas uterinas, veremos su irrigación y su inervación. Dentro de la irrigación tendremos arterias y venas. Las arterias provienen de 2 orígenes: las ramas tubáricas de la arteria ovárica, las cuales son laterales, y la rama tubárica de la arteria uterina, la cual es medial. Dentro de lo que son las venas tendremos que están originadas de redes de capilares de las capas musculares y de la mucosa, las cuales siguen a las arterias y se dividen en 2 corrientes, que son medial o uterina y lateral u ovárica. Y para la inervación encontramos la presencia de nervios explácnicos de la pelvis, que se encargan de la inervación parasimpática, y de la inervación simpática el plexo uterovaginal. Ahora hablaré del útero, el cual es un órgano muscular hueco cuya cavidad está tapizada por mucosa, destinado a recibir el óvulo fecundado y albergar el embrión o feto durante toda la gestación hasta el parto. Dentro de su descripción encontramos que tiene forma de cono aplanado de adelante hacia atrás, con la base orientada hacia arriba y el vértice truncado, el cual encaja en la parte superior de la cara anterior de la vagina. Tendremos en su configuración externa el cuerpo uterino, que tiene una cara vesical o anterior, que es convexa y lisa, una cara intestinal posterior, y el fondo del útero es el borde superior del cuerpo y la parte más ancha del órgano. Cuando se reúne con los bordes laterales forma los cuernos del útero.
o también ángulos superolaterales, a los que se les unen las trompas. Los bordes laterales, derechos e izquierdos, son cóncavos de arriba hacia abajo y es peritonizado en ambas caras. Tendremos también lo que es el istmo, el cual es la porción que se encuentra entre el cuerpo y el cuello. Es de aproximadamente 1 centímetro de longitud y es la parte más estrecha del útero, solo peritonizado por atrás. El cuello o cervix, el cual representa 1/3 inferior del órgano. Cuenta con una forma de cono de 8 a 12 milímetros de largo por 2 centímetros aproximadamente. En su vértice se encuentra el orificio externo del útero. La vagina se inserta en el contorno del cuello mediante una superficie circunferencial de 6 a 8 milímetros de altura. La porción vaginal del cuello es la única parte del útero visible desde el exterior. Su ubicación en la pelvis puede sufrir modificaciones a consecuencia del embarazo o cambios hormonales. Su posición relaciona al útero con la pelvis ósea y resulta encontrándose aproximadamente en el centro de la excavación pelviana. Se encuentra por debajo del plano de la abertura superior de la pelvis. Se relaciona en ejes longitudinales del útero y pelvis que se cruzan a nivel de la pelvis. Esto determina que el cuerpo del útero se encuentra en la hemipelvis anterior, mientras que el cuello en la hemipelvis posterior. O sea, esto va a determinar que el orificio externo del útero se orienta hacia la pared posterior de la vagina. Y su flexión relaciona ejes longitudinales del cuerpo y del cuello. Se cruzan al nivel del istmo en un ángulo de 95 grados, abierto abajo y adelante. Dentro de lo que es su configuración interna y constitución, es aplanada de adelante hacia atrás y su superficie está marcada por estrías entre los pliegues palmeados. Está formado por 3 capas, las cuales llamaremos mucosa, muscular y serosa, o bien endometrio, miometrio y perimetrio, dentro de las cuales la mucosa o endometrio tapiza la cavidad uterina. Tiene diferentes tipos de epitelio en sus partes. Se distingue por una capa funcional que se disgrega en cada menstruación y una capa basal, la cual no sufre cambios funcionales. Dentro de lo que es el muscular o miometrio tendremos músculo liso, el cual es grueso, formado por 3 capas concéntricas, que son la externa, compuesta por fibras longitudinales y transversales, la media, la cual tiene fibras en todos los sentidos y muchas en posición circular, y la interna, las cuales son también fibras longitudinales, pero algunas oblicuas y circulares en los cuernos. Y finalmente la serosa o perimetrio, la cual está formada por peritoneo que tapiza solo una parte del órgano. Y dentro de los medios de fijación del útero encontraremos el peritoneo, el ligamento redondo, el ligamento recto uterino, los ligamentos uterolumbares, los ligamentos vesicoterinos, las inserciones vaginales y una relación con músculos del piso pelviano. Dentro de lo que es el peritoneo, se adhiere al útero en el fondo del saco recto uterino, en la cara visceral y en la cara intestinal del cuerpo del útero. Para el ligamento redondo, tiene un armazón fibroconectivo y muscular liso. Amarra al útero con la pared abdominal anterior. De cada lado sale de la parte anterior del cuerno uterino por delante y por debajo de la trompa uterina. Levanta el peritoneo del ligamento ancho formando el pliegue anterior. Sale del útero, pasa por el anillo profundo del conducto inguinal, sale por el superficial para irse a fijar al tejido adiposo y dermis del monte de pubis. El ligamento recto uterino, el cual hacia la derecha e izquierda une istmo con cara anterior del sacro. Se dirige adelante hacia atrás, pasando a los lados del fondo del saco recto uterino y luego sobre la cara lateral del recto. Los ligamentos uterolumbares son inconstantes y suelen presentarse del istmo a la lumbar 5. Dentro de lo que son los ligamentos vesicoterinos tendremos que traccionan el útero hacia arriba y atrás, tendidos entre el istmo hasta la cara posterolateral de la vejiga. Sus inserciones vaginales son el istmo y el cuello, que forman con el fornix vaginal un conjunto sólidamente amarrado a las paredes pelvianas por un sistema transversal de fibras fibroelásticas.
Y finalmente la relación con los músculos del piso pelviano son principales en la estética uterina. El cuello del útero se aplica sobre el músculo elevador del ano y los músculos del períneo. Encontraremos también relaciones anatómicas, las cuales para su estudio las clasificamos en extravaginales e intravaginales. Las extravaginales son del cuerpo e istmo, las cuales podemos encontrar como anteriores, posteriores y laterales. Las anteriores se distingue la porción peritonizada del cuerpo, que se relaciona con los órganos intraabdominales, y la porción no peritonizada, es decir, el istmo, relacionada con la cara posterior de la vejiga y su fondo. Dentro de lo que son las posteriores, está todo peritonizado, menos en la porción vaginal, relacionándose con la cara anterior del recto. Y las laterales son en las que se relaciona con el contenido del ligamento ancho. Finalmente, dentro de lo que son las relaciones intravaginales, tendremos que son por intermedio de las paredes vaginales, donde el cuello uterino se relaciona adelante con el tabique vésico-vaginal, atrás con el recto y lateralmente con la base de los ligamentos anchos. Para la irrigación e inervación del útero, tendremos la presencia de arterias y venas, así como de nódulos linfáticos. Dentro de lo que son las arterias encontramos la arteria uterina, que es la principal y es una rama de la arteria hipogástrica o ilíaca común. La arteria útero-ovárica, la cual es colateral de la arteria ovárica. La arteria del ligamento redondo, la cual contribuye pero en menor parte. Y también como dato, la circulación del cuello se da a través de las ramas cervicales de cada arteria uterina. Dentro de las venas tendremos la presencia de las uterinas y uterovaginales, las uterováricas y las provenientes del ligamento redondo, las cuales drenan a través de la vena uterina a la vena hipogástrica. En forma secundaria también encontramos venas ováricas y la epigástrica inferior. Dentro de los nódulos linfáticos encontramos que en la vía superior tenemos nodos ilíacos externos, en la vía anterior nodos inguinales superficiales y en la vía inferior nodos de bifurcación ilíaca. Para su inervación tendremos la presencia del plexo hipogástrico superior, el cual también se le conoce como plexo presacro y uterino mayor, el plexo hipogástrico medio e inferior, el cual surge de la primera vértebra sacra. También encontramos nervios ilíacos comunes que nacen del hipogástrico superior, nervios erectores, los cuales son el componente sensorial, y el ganglio hipogástrico. Si bien no es un órgano como tal, es importante también mencionar la presencia del ligamento ancho del útero, el cual es una formación peritoneal bilateral que conecta al útero y los anexos con las paredes de la pelvis menor. Se le describe como una lámina cuadrilátera formada por dos hojas de peritoneo y tejido conectivo, disponiéndose de arriba hacia abajo. Presenta un borde medial, el cual se corresponde con los bordes laterales del útero, es decir, bordes izquierdo y derecho, donde la continuación lateral de este borde del ligamento ancho se le llama mesometrio, mientras que el tejido conectivo adyacente al borde lateral del útero se le denomina parametro. Dentro del borde lateral encontramos que es la continuación del peritoneo con la pared de la pelvis menor. Esta sufre levantamientos por los ligamentos redondo y suspensorio del ovario. Entre ellos hay un levantamiento para los vasos ilíacos externos. También encontramos un borde superior en el cual el peritoneo está levantado por tres cordones que dan lugar a tres pliegues. El pliegue superior, el cual se le nombra mesosalpinx, levantado por la trompa y formando su meso. El pliegue posterior, el cual también se le nombraría mesoovario, y el pliegue anterior, el cual es levantado por el ligamento redondo del útero. Presentará también unas vertientes, que es por donde cae el peritoneo, de las cuales tendremos la anteroinferior, que desciende por la cara anterior del útero y termina en el fondo del saco vésico uterino, y la posterosuperior, que desciende por la cara posterior del útero y termina en el fondo del saco recto uterino. Y presentará finalmente una base que es más ancha e inmóvil y no tiene transparencias por su grosor. Dentro del contenido de este ligamento encontramos que en la parte superior se encuentran sus respectivos pliegues, que son la trompa, el ligamento redondo y el ligamento propio del ovario, así como los vasos y nervios que acompañan a estas formaciones.
En el mesosalpinx o pliegue superior están las vías anastomóticas entre la arteria uterina y la arteria ovárica, y en el mesovario se encuentran las anastomosis para la irrigación del ovario. Y dentro de lo que es el contenido de su parte inferior encontraremos vasos que son la arteria uterina, vaginal y venas satélites de estas arterias, los linfáticos, los cuales vienen del cuello y el istmo, de la vagina y del fondo de la vejiga. También tendremos nervios que son mediales e interiores que proceden del plexo hipogástrico inferior, y podemos encontrar tejido conectivo del parametrio y el paracervix. Este tejido es una emanación de la fascia pelviana parietal o la fascia endopélvica. Se designa con este nombre a una hoja conectiva que acompaña los vasos nacidos de la arteria ilíaca interna. También podremos encontrar el uréter, que en su cruce del parametrio se encuentran sus relaciones con la arteria uterina, y las venas. A continuación yo les voy a hablar sobre la vagina. La vagina es un órgano músculo membranoso que va desde el útero hasta la vulva. Está principalmente cerrada en algunas mujeres, mediante una membrana o delgada capa de pliegues cutáneos que denominaremos himen. En su descripción encontramos un tubo aplanado desde su orientación antero-posterior. Tiene dos bordes laterales y la longitud varía según la edad de la mujer, de 7 a 8 centímetros de largo por 2.5 de ancho. Se relaciona anteriormente con estructuras como el uréter y por detrás por lo que es el recto. Tiene principalmente dos caras, que va a ser la anterior y la posterior. La pared posterior se relaciona a 2/3 inferiores con la uretra, a 1/3 superior con el tríogo vesical. Además se subdivide en 3 segmentos, superior, medio y inferior. En el superior vamos a encontrar el fondo del saco de Douglas, en el medio el elevador del ano y en el inferior el recto. Su configuración interna la vamos a encontrar por una extremidad inferior que se abre en el orificio vaginal, que puede verse más o menos reducido por la presencia del himen, que es el pliegue cutáneo que les mencioné anteriormente. El interior de la vagina está tapizado por mucosa con pliegues transversales, y la extremidad superior contiene el cuello y el fornix vaginal. Esta se va a constituir de una capa muscular externa y una muscular interna. La capa muscular es de músculo liso, con fibras en todas las direcciones que a veces en la parte superior se entrecruzan con las del útero. También tiene una capa mucosa que dispone de un revestimiento epitelial estratificado y se continúa arriba con la mucosa uterina y abajo con la vulvar. En sus relaciones anteriores encontramos principalmente con la vejiga. En la parte superior del espacio vésico-vaginal cruzan oblicuamente los uréteres. Más abajo se relaciona con el cuello vesical y con la uretra. Sus relaciones posteriores, arriba se relaciona con el recto mediante el fondo del saco recto vesical, al medio con el músculo elevador del ano y abajo el recto se separa de la vagina dejando un triángulo recto vaginal ocupado por tejido adiposo, músculos del periné y el cuerpo perineal. En su irrigación, las arterias que vamos a encontrar son la arteria vaginal larga, que es la principal y es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. La arteria cérvico-vaginal también va a aparecer aquí, que es una rama de la arteria uterina. Y por último la arteria recta media. Las venas que vamos a encontrar aquí son las tributarias, que son las que drenan a la vena ilíaca interna, y los linfáticos que van a estar aquí son los ganglios ilíacos externos y los nodos inguinales. Esta parte es inervada por el ganglio hipogástrico y el pudendo interno. Ahora les voy a hablar sobre los genitales externos, o bien conocidos como vulva. En sus partes vamos a encontrar al monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo vulvar, con salidas de la vagina, la uretra y las glándulas de Bartolini.
El monte de Venus va a ser la zona prepúbica rica en tejido adiposo. Esta piel va a estar revestida de vello y es la que nos va a delimitar el exterior de la vulva. El clítoris, que es el órgano de forma cilíndrica conformado por tejido eréctil, el cual está saturado de terminaciones nerviosas y es especialmente sensible al tacto. Rara vez rebasa los 2 centímetros de longitud. Lo podemos encontrar en la parte anterior de la comisura de los labios menores. Los labios mayores y menores delimitan el exterior de la válvula. Poseen glándulas sebáceas y sudoríparas y odoríferas. Se unen por delante en la comisura vulvar anterior y por detrás con la comisura vulvar o labial posterior. Los labios menores están entre los labios mayores y rodean al vestíbulo vaginal. El vestíbulo es donde va a desembocar la uretra y tras la cual se halla la entrada de la vagina. Cuenta con un revestimiento epitelial escamoso estratificado similar al de la vulva. Los bulbos del vestíbulo son formaciones eréctiles bilaterales ubicadas alrededor del vestíbulo. Vamos a encontrar 2 glándulas, las glándulas de Bartholin, que son glándulas vestibulares mayores, que sus conductos se abren distal al anillo inguinal en la parte inferior derecha e izquierda del cuadrante, y las glándulas parauretrales, que son glándulas vestibulares menores y sus conductos por lo general se abren distalmente cerca del meato uretral. En la irrigación de los genitales externos vamos a encontrar arterias como los pudendos internos, ramas de la ilíaca interna, ramas de la arteria femoral. También vamos a tener tributarios de los nodos inguinales y todos estos genitales externos van a estar inervados por el nervio pudendo y el ramo del plexo sacro. Y esto habría sido todo sobre aparato genital femenino. Muchas gracias.